Saludos cordiales, muy buenas noches. Este es el programa Hora 25. El pasado viernes el Ecuador como Estado recibió una de las noticias más infortunadas de los últimos años. Se trata del fallo o laudo de un tribunal arbitral que considera que nuestro país violó sus obligaciones establecidas en los tratados internacionales de protección e inversiones. El caso Texaco Chevron ha tomado más de 25 años de juicios, procesos y disputas legales. Los escenarios de estos procesos han sido las Cortes Nacionales y, por cierto, también Cortes y Tribunales extranjeros. El origen de esta contienda es un derrame petrolero ocurrido mientras Texaco, hoy Chevron, operó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990. Los daños ambientales provocaron severos problemas a las personas y a la naturaleza. Los pobladores afectados demandaron a la empresa petrolera por $9.500 millones. En varias oportunidades el Estado ecuatoriano exigió a Texaco Chevron que lleve adelante operaciones de remediación. Nunca atendió adecuadamente lo requerido. Con el fallo de este tribunal arbitral se abre un nuevo capítulo de este caso. Habrá que esperar para ver cuál es el monto que el Estado ecuatoriano, tendrá que pagar. Una vez que se conoció el laudo, se encendió un debate nacional sobre los responsables para que esto ocurra. El gobierno anterior usó este tema como una insignia mediática. La interferencia en la justicia contribuyó a oscurecer el caso. Hoy entonces, aquí en Hora 25, tratamos el tema Chevron. Nuestros invitados en el estudio central de Teleamazonas esta noche son: agradezco la presencia del doctor Íñigo Salvador Crespo. Él es el Procurador General del Estado. También nos acompaña aquí en el estudio el doctor Eduardo Jurado Béjar. Es el Secretario General de la Presidencia. Aquí empezamos. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El proceso judicial que emprendió el país desde 1993 en contra de la petrolera por la contaminación en la Amazonía estuvo décadas paseando por juzgados y cortes de Ecuador, Estados Unidos, Canadá y otras instancias internacionales. En 2011, la justicia ecuatoriana multó a Chevron con $9.500 millones, pero en paralelo, la petrolera acudió al arbitraje internacional por considerar la condena fraudulenta. 9 años después, el Tribunal Internacional falló a favor de la empresa. Según el laudo, Ecuador deberá pagar a Chevron una indemnización por daños y perjuicios aún no establecida. El caso Chevron es considerado uno de los mayores litigios por contaminación ambiental. El proceso se inició en 1993. Sin embargo, el gobierno actual denuncia que el régimen pasado no defendió como correspondía al país en este caso y aprovechó la coyuntura para ganar protagonismo político y mediático, empleando más de $6.5 millones de fondos para propaganda, manipulando la opinión pública nacional e internacional, cuyas consecuencias se ven reflejadas en esta sentencia del Tribunal Arbitral de La Haya. Demostrando la contaminación, la destrucción ambiental que esta transnacional dejó en nuestra Amazonía. En el 2013, el expresidente Rafael Correa inició una campaña llamada La Mano Negra de Chevron para denunciar al mundo la negativa de la petrolera estadounidense a pagar por los daños ambientales que dejó en la Amazonía mientras extrajo crudo en la selva entre 1964 y 1990. Okay, the guard by the main elevator shaft has a little Hitler for a son. Real Ritalin sniffer. Yeah. You okay? Yeah, no, I just bit into a pepper and... Oh. Anyway. Is that... Are you watching Oprah? Chevron fue condenada en el 2011 por la Corte de Sucumbíos y 2 años más tarde por la Corte Nacional de Justicia, luego de que décadas atrás pobladores amazónicos acusaran a la petrolera de haber derramado durante más de 2 décadas miles y miles de desechos tóxicos que contaminaron el suelo y las fuentes de agua, afectando a unos 30.000 habitantes de una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo.
Mientras mi pueblo, los niños, las mujeres están con cáncer. En respuesta, Chevron destacó que cualquier problema ambiental en esa zona es exclusiva responsabilidad del Estado ecuatoriano y su petrolera estatal Petroecuador. Y no reconoció el fallo judicial del 2011 por supuestamente usar medios fraudulentos para ganar. Contundente evidencia en el expediente de que los actores redactaron la propia sentencia de primera instancia que luego fue ratificada en segunda instancia y sustancialmente nuevamente ratificada por la Corte Nacional de Justicia. La petrolera acudió ante la Haya en el 2009 alegando negación de justicia. Las compañías Chevron y Texaco afirmaron que Ecuador violó el acuerdo de liberación de responsabilidad de 1995, que valga la redundancia, los liberaba de toda culpa por los daños causados y permitió que los pueblos indígenas de la Amazonía interpusieran una demanda medioambiental en su contra a pesar de esta resolución. Chevron también argumentó complicidad entre el Estado y los litigantes. Informe pericial que fue preparado y escrito clandestinamente por consultores contratados por los actores, como hemos probado en varias cortes. Desde el punto de vista del Ecuador, el arbitraje no tiene el menor sentido. El laudo de la Haya declaró a Ecuador como responsable de haber violado el Tratado Bilateral de Inversión, de haber denegado justicia y de no brindar un trato justo y equitativo a la petrolera. El laudo, que es de carácter parcial, consta de 521 hojas. El único hecho de fraude indebido que se probó en este caso fue el hecho de que el ex juez Alberto Guerra Bastidas, quien confesó en el mismo arbitraje que hoy hablamos, por ejemplo, que él mintió porque Chevron le pagaba. Aún sin saber la cuantía de la indemnización, la amenaza de una sanción millonaria coloca a Ecuador en una situación delicada, dada la estrechez y el sobreendeudamiento de la economía, que están obligando a las autoridades a reducir el tamaño del Estado, eliminar subsidios y buscar nuevos mecanismos de financiación. La Procuraduría evalúa la posibilidad de impugnar alguna parte o la totalidad del laudo. Bien, vamos a empezar entonces este programa desde la perspectiva de los panelistas y voy a dar la palabra al doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Con frecuencia estamos repitiendo insistentemente que se trata del Tribunal Arbitral de la Haya, pero usted nos podrá precisar si exactamente es de eso o es un tribunal ad hoc. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, teleaudiencia. Es una excelente pregunta para comenzar. La verdad es que se habla indistintamente del Tribunal de la Haya y la verdad es que la Haya es una sede judicial internacional desde mucho tiempo atrás. Actualmente en la Haya funcionan por lo menos los siguientes tribunales: la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional Penal, lo que queda del Tribunal para la ex Yugoslavia, y funciona esta entidad que se llama la Corte Permanente de Arbitraje. Ya. Pero esta Corte Permanente de Arbitraje no es propiamente una corte, no es un tribunal previamente constituido, es un sistema de administración de arbitrajes internacionales, con una lista de árbitros de los cuales los estados escogen qué es lo que ha ocurrido en este caso. En el caso del laudo del arbitraje de Chevron, que se inicia en el año 2009, los Ecuador y Chevron escogen 2 árbitros, y esos de la lista de árbitros de la Corte Permanente de Arbitraje, y esos 2 árbitros escogen a un tercero que es el presidente del tribunal. De modo arbitral, que se constituye ad hoc para el caso puntual. Que es la particularidad del arbitraje en general, a diferencia de la otra solución jurisdiccional que existe en el derecho internacional, que es la de la solución judicial, en donde los tribunales están preconstituidos y una vez que se acaba el caso subsisten y trabajan y tratan otros casos. En el caso del arbitraje, el tribunal se constituye para conocer el caso, son los estados partes o en este caso, las compañías que forman parte, que son la contraparte en el proceso arbitral, en el litigio, los que escogen a los árbitros, y cuando el caso termina, el tribunal arbitral se disuelve y ya no vuelve a tener más jurisdicción. De modo que nosotros aceptamos en un momento dado ir a este tribunal. Así es. De modo que el fallo, la sentencia o el laudo, como quiera llamarse,
nosotros estábamos dispuestos a acatar. Sí, ahí hay que hacer una aclaración. La solución arbitral, en este caso concreto, está prevista en el Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, que se suscribe en el año de 1997. Los hechos por los cuales el arbitraje es notificado por la compañía Chevron a Ecuador son hechos anteriores a la entrada en vigencia del Tratado Bilateral. Por eso el Ecuador desde un inicio cuestionó la competencia del Tribunal Arbitral y esa fue una de sus principales líneas de defensa. El hecho de haber designado un árbitro y de haber participado en el arbitraje no quiere necesariamente decir que el Ecuador a la final iba a terminar aceptando la solución, porque lo que el Ecuador, aceptando el laudo, porque lo que el Ecuador siempre alegó es que el tribunal no era competente, porque en el momento en que se dieron los hechos, que son los que dan lugar al arbitraje, no había todavía no estaba vigente el tratado. Doctor, tenemos una pregunta que le formula una persona, una activista de temas ambientales, de temas de derechos humanos. Se trata de Verónica Potes. Vamos a poner en consideración de usted la pregunta que tiene que ver justamente de lo que estamos tratando. Por favor. Un tribunal arbitral comercial no tiene la capacidad para declarar nula una sentencia emitida en un país y de hecho el laudo no la declara nula, pero le pide al Ecuador que lo haga porque lo que buscan es que tenga efectos universales. El Ecuador no podría hacerlo porque entonces estaría violando también los derechos procesales y la seguridad jurídica de quienes pasaron por todo el proceso en las Cortes ecuatorianas y obtuvieron una sentencia de alguna manera. Mi posición al respecto es que quien sí podría tener la capacidad de revisar esa sentencia y declarar lo que tenga que declarar a partir de las pruebas que se le presenten es una Corte Internacional de Derechos Humanos. Y no es el caso con el Tribunal Arbitral. Yo quisiera saber cuál es la opinión de las autoridades al respecto. Por favor, doctor. El Tratado Bilateral de Protección de las Inversiones es un instrumento internacional que, de acuerdo a nuestra jerarquía normativa, tiene un valor supralegal e infraconstitucional. De modo que forma parte del derecho internacional y, por lo tanto, es una de las fuentes de obligaciones para el Ecuador. Naturalmente tiene un laudo arbitral, tiene valor superior al de las sentencias locales. Ecuatorianas. Sin embargo, la señora Potes señala un tema importante, que es también una de las razones por las cuales el Ecuador, en ocasiones anteriores, como medidas cautelares en los años 2012 y en el año 2012, el Tribunal Arbitral le pidió al Ecuador, le ordenó pues que dejara sin efecto la sentencia de el caso, evitara que se dictara la sentencia en el caso del Lago Agrio. Lo que el Ecuador sostuvo en ese momento es que el Ecuador no puede irse por sobre una obligación que tiene en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige al Estado ecuatoriano una tutela judicial efectiva. Es decir, el Estado ecuatoriano no puede dejar sin efecto una sentencia de un tribunal interno para dar cumplimiento a un laudo de derecho internacional. Ese es el argumento que el Ecuador ha utilizado a lo largo de este arbitraje, pero el Tribunal Arbitral no lo ha estimado procedente y, por lo tanto, le obliga al Ecuador a dejar sin efecto esa sentencia, lo cual de verdad comporta una seria dificultad, porque es algo que estamos en este momento justamente estudiando, cuál sería el vehículo adecuado desde el punto de vista jurídico del ordenamiento jurídico ecuatoriano, por el cual el Estado ecuatoriano deje sin efecto una sentencia del Poder Judicial cuando en el Ecuador existe separación de poderes y además existe esta obligación de derecho internacional superior, porque es un tratado de derechos humanos, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Okay. Vamos con el doctor Jurado. Por favor, si es tan amable. El argumento sustancial que se produce en este laudo es que la empresa Chevron no tuvo la opción de defensa, que se quedó en la indefensión. Y esto porque una serie de acciones en el transcurso de este proceso le impedían tener actuación adecuada
y porque se pudo comprobar que en algún momento jueces locales, jueces ecuatorianos, habrían recibido beneficios para dictar sentencias. Esa perspectiva del manejo inadecuado en torno al asunto de la justicia, desde una perspectiva política, ¿qué significa, doctor? Andrés, gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a los televidentes. Yo quisiera comenzar manifestándole, Andrés, que nosotros como gobierno vamos a defender a los más vulnerables. Vamos a defender hasta las últimas consecuencias los derechos de los amazónicos, que son en este momento los que aparecerían como los grandes perdedores de esta lucha legítima que ellos han hecho por sus comunidades y por la naturaleza durante tantos años. Así que en ese sentido es lamentable escuchar este laudo arbitral y todas las consecuencias que esto pudiera tener, debida cuenta que ya se había advertido desde hace mucho tiempo la interferencia del gobierno y de las autoridades del gobierno anterior en la justicia. ¿Se pudo establecer esa interferencia? Bueno, fue público, fue manifestado inclusive en sabatinas de que se iba a interferir en la justicia. Y la imagen que ha proyectado el país hacia afuera es nefasta en este sentido, porque lo que hoy estamos viendo es una clara respuesta a la interferencia que ha habido en la justicia ecuatoriana. Y esto nos deja en un estado de indefensión frente a ese laudo. Ahora, si eso ocurrió desde la perspectiva de la decisión del laudo, ¿este laudo es correcto? No, este laudo, como bien señala el procurador, este laudo tiene que ser impugnado, ¿no? Nosotros hemos solicitado como gobierno al señor procurador que inicie las acciones de defensa del Estado ecuatoriano como abogado del Estado de manera inmediata para llegar a solicitar y obtener la nulidad del laudo. ¿Con la idea de revertir quizás esto? Así es, por supuesto. Con la opción de que los perjudicados, los campesinos, los habitantes de esta zona afectada por el derrame puedan hacer prevalecer sus derechos. Sí, Andrés, originalmente este era un litigio entre privados. Este era un litigio entre Texaco Chevron y las comunidades amazónicas. Era entre ellos. El Estado no debió haber metido mano en la justicia, porque en el momento que lo hizo, entró el Estado automáticamente en este triángulo, ¿no? que hoy nos lleva a este estado de cosas. Eso fue lo que generó la incorporación del Estado en el problema, que era un problema entre privados. Claro, eso dio paso a que la parte, en este caso demandada, busque otros caminos, busque otras vías para meter al Ecuador ya como Estado en este litigio. Ok, vamos a ir a una pausa y volvemos un instante para continuar con la conversación sobre el tema Chevron. Raíces. Estreno 15 de septiembre, 10:30 de la noche. Vuelve el mejor show musical del país. Aquí los sueños se vuelven realidad. Yo me llamo Ronald Farina y esta quinta temporada es nuestra. Ahorrar ya es ganar. Y ahora ganas más porque te premiamos por hacerlo. Por eso, ahorrando en Banco del Pacífico, ganas porque ganas. Por cada $50 de incremento mensual en tu cuenta de ahorro corriente, participa por tarjetas de regalo para ti de hasta $100. Máquinas de capuchino, televisores LED y muchos premios más. Gana ahorrando. Banco del Pacífico. Tu banco. Revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Desodorantes que irritan, que arden, que pican. Deshazte los desodorantes que irritan tu piel y prueba las 3 nuevas fragancias de Nivea Men Fresh, Ice, Ocean y Sport.
el desodorante que protege a los mejores, con fragancias intensas, sin irritación. Nivea Men empieza contigo. Cuando salía a caminar fuerte, dolores a la rodilla. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Y de repente aparecieron esos dolores, a tal punto que no podía caminar sin andadera. Comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Porque en mí hizo un cambio total y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor. Compras 2 frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Vamos a vivir las obras que están. Que se hicieron. Que disfrutamos. Las que hacemos por nuestras parroquias. Y las obras en nuestros cantones. Porque Pichincha somos todos. Y por eso crecimos tanto. Y seguiremos construyendo un futuro mejor. Con puentes y túneles que unen el sur de Quito y el Valle de los Chillos con el Parque El Arbolito. Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. David, jugar PlayStation no es deporte. No, de verdad, he hecho otro tipo de ejercicio. Ah, en serio, a ver, cuéntame. Por ejemplo, hago Mira quién viene, salto del tigre, el 30S que es en la ventana con el pecho abierto. Pero aguanta. Esa movida no es aquí, eso es allá en tu casa. Acá vamos a aplicar un asesoramiento, unas técnicas para reducir la flacidez de tu abdomen y tus senos. Tanda Bicho, estreno, domingo 16 de septiembre, 7 de la noche. Yo me llamo. Estreno, 17 de septiembre, 9 de la noche. Seguimos entonces en la segunda parte. Señor Procurador, el tema tiene que ver como origen estos tratados bilaterales de inversión y es por eso que se plantea la opción de este fallo que ahora estamos tratando. Estos tratados, de alguna manera, con oportunidad de la experiencia que estamos viviendo, demuestran que perdemos la soberanía, que perdemos la independencia del sistema judicial. Yo no creería que necesariamente donde hay un tratado bilateral de protección de las inversiones haya esa pérdida de soberanía y menos todavía la necesidad de que la función jurisdiccional pierda independencia. Los tratados bilaterales para la protección de las inversiones son una exigencia de los países exportadores de capitales para proteger a sus inversionistas. Normalmente los países que no tienen excedentes requieren capitales de extranjeros, generalmente estos países son países del mundo en desarrollo y los capitales vienen del mundo desarrollado. Si quieres capital extranjero, tienes que firmar un tratado bilateral para la protección de las inversiones. Si es que tú fueras un Estado generador de capitales, generador de excedentes, imaginémonos que el Ecuador pueda hacer esto con otros estados, es decir, empresarios ecuatorianos ir e invertir en otros estados. Exigirían más o menos lo mismo. ¿Y qué ocurre con el sistema judicial local, nacional? El sistema judicial tiene su oportunidad. Uno de los requisitos para poder recurrir al arbitraje es el del agotamiento de los recursos internos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de poder recurrir a un arbitraje tienes que haber utilizado las herramientas que el propio sistema judicial del país donde estás invirtiendo te da, que es además una oportunidad a ese país para que enderece cualquier situación injusta para con el inversionista. Entonces, una vez agotados esos recursos, puedes ir al arbitraje. Y por eso es que los estados terminan aceptando los tratados bilaterales, porque no es que dicen deferimos o aceptamos lo que venga de un tribunal internacional. Primero le damos la oportunidad a nuestros propios tribunales. El problema es que, según el tribunal arbitral, en este caso Chevron 3, los tribunales nacionales no fueron lo suficientemente sólidos, verticales, ágiles para hacer justicia al inversionista. Pero y por eso se van al tribunal un laudo arbitral. de estos se impone a la Corte Constitucional, se impone a la Corte Nacional de Justicia, a los jueces se impone. Lo que dice el laudo, y aquí obviamente no es que tomo posición al respecto, ni obviamente le doy la razón. De hecho, todo esto será objeto de un análisis profundo para proceder a la impugnación
probablemente a través de la vía de demandar la nulidad del laudo arbitral, la anulación, en los tribunales de los Países Bajos. Pero lo que dice el laudo arbitral es que la sentencia de primera instancia en el caso del Lago Agrio, dictada en el año de 2011, fue lograda por los abogados de los pobladores de la provincia de Sucumbíos a través de un manejo doloso, de un manejo corrupto. Y que en cambio la Corte Provincial de Justicia, la Corte Nacional de Justicia a través del recurso de casación y ni siquiera la Corte Constitucional a través de la acción extraordinaria de protección fueron recursos efectivos para revertir ese laudo corrupto. Y por eso se habla de denegación de justicia. Vamos a escuchar ahora otra pregunta que le han formulado a usted, doctor Salvador, y se trata del abogado Pablo Fajardo. Pablo Fajardo es el abogado de los demandantes. Escuchemos la pregunta que se formula. Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿sí? Primero, díganme, si el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones se basa en, si el arbitraje se basa en el TBI, si ese TBI es aplicable para este caso o no. También les preguntaría, ¿sí?, si ellos saben y reconocen que son dos casos independientes, que un caso es el caso de los afectados en contra de Chevron y otro es arbitraje internacional. ¿Por qué ellos hoy pretenden mezclar esos dos casos? Esto es importante que aclare, por favor. Los dos casos. La primera pregunta es si el Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones es aplicable a este caso, lo cual equivale a hacer la pregunta, ¿es competente el tribunal arbitral para dictar su laudo sobre este caso, puesto que el tribunal arbitral es el mecanismo de solución de controversias previsto en el TBI? El Ecuador ha sostenido desde un principio que no, que el tribunal no es competente, justamente porque el Tratado Bilateral no se aplica a unos casos que ocurrieron antes de su entrada en vigor, a unos hechos que ocurrieron antes de su entrada en vigor en 1997. En relación al otro tema, se trata efectivamente de dos casos separados, de dos conjuntos de hechos distintos. El uno es la contaminación realizada por la compañía Texaco en Ecuador durante los veintitantos años de su operación en el Ecuador, la segunda mitad del siglo pasado, que es el motivo de las acciones primero en los Estados Unidos, que fue desechada por los jueces estadounidenses para que pudiera... Esta acción fue planteada en 1993, 10 años más tarde una acción similar es planteada en el Ecuador en Lago Agrio. Como veían esta acción venir, los personeros de Chevron deciden iniciar el arbitraje contra el Estado ecuatoriano, sosteniendo que en el año de 1995 el Estado ecuatoriano había liberado de responsabilidad por los casos de contaminación a la compañía Texaco, en unos acuerdos que firmaron CEPE en ese momento y Texaco. La compañía Chevron adquiere Texaco con posterioridad y por eso ese es otro de los motivos por los cuales el Ecuador en su momento impugnó la competencia del tribunal. Chevron nunca invirtió en el Ecuador. Quien había invertido previamente era Texaco. Y Texaco sí contaminó. Pero de hecho, sobre estos temas... agradezco la pregunta del doctor Pablo Fajardo. Voy a tener el gusto de recibirle mañana en mi oficina y podremos hablar de esto con mucho mayor detenimiento. Perfecto. Doctor, hay quienes cuestionan desde la perspectiva de oposición que el gobierno actual, el gobierno del presidente Lenín Moreno, habría pactado, habría acordado que se habría sometido a una transnacional. El gobierno del presidente Moreno, el gobierno de los ecuatorianos, no pacta con nadie. En este sentido, lo que nosotros no vamos a tolerar es el manejo irresponsable que ha habido de este caso, con meterle mano a la justicia y el consecuente daño que hoy estamos viviendo, justo en un momento donde el país está haciendo un esfuerzo enorme por mejorar su imagen internacional, trabajando en temas como la independencia de los poderes, el tema de la transparencia, el tema de la austeridad, el tema de un país serio que cumple sus compromisos. Entonces, en este sentido, el daño que se le está ocasionando al Ecuador por haber metido, nuevamente reitero, la mano en la justicia, hoy
estamos pagando las consecuencias. No olvide que ustedes ya llevan año y medio aproximadamente en el poder. ¿Qué han hecho en el transcurso de este tiempo en favor de defender los intereses nacionales? Bueno, el laudo arbitral era desconocido por nosotros hasta el día viernes. ¿Cómo? El laudo no sabíamos, pero sabíamos que estábamos sometidos a un proceso. Pues. El Estado estaba defendiéndose a través de la Procuraduría. Ya. El Estado estaba defendiéndose. Pero este es un tema que tiene, como bien manifiesta el señor Procurador, muchos años. Y durante ese proceso, en lugar de fortalecer la defensa, ¿qué hizo el gobierno anterior? Hizo campañas mediáticas, se montó sobre este proceso y gastó dineros públicos, dineros del Estado, en mediatizar un tema que correspondía exclusivamente a la justicia. Y hoy tenemos estas consecuencias que han originado que nosotros, como gobierno, pidamos al abogado del Estado, al señor Procurador, que inicie las acciones correspondientes de repetición contra todos aquellos funcionarios que ocasionaron este daño. Ahora, hay un daño evidente, se produce una afectación a una zona de la provincia de Sucumbíos y hay pobladores incluso que murieron, que están afectados con el cáncer, en fin. Hay estos compatriotas que son perdedores, pero con este laudo ya no solo ellos pierden, perdemos todos los ecuatorianos porque el costo va a ser altísimo, doctor. Andrés, es lamentable esto. Hay un daño a la naturaleza, que es evidente, ahí está. Hay un daño a las comunidades amazónicas, por los que ellos han reclamado y han luchado durante todo este tiempo en la defensa de lo que ellos consideran legítimo. Pero además se utilizó dinero del Estado para mediatizar este proceso y no solamente eso, los gastos legales. Fíjense, todavía nosotros no sabemos, no se ha cuantificado el daño económico que se le puede generar al Estado ecuatoriano producto del laudo arbitral. Pero ya se han gastado más de 70 millones de dólares en gastos legales. Más 10 millones de dólares que gastaron... contratar abogados, bufetes de abogados en el exterior. Más 10 millones de dólares que se gastaron en estas campañas, mediáticas. 80 millones de dólares. Con eso, Flopec puede renovar su flota de barcos, TAME puede renovar su flota de aviones, pudiéramos haber concluido la unión de los tramos de la autopista Quito-Guayaquil. Es mucho dinero. Y eso que todavía no sabemos lo que pudiera ocurrir respecto de que salgamos también perdedores en este laudo arbitral en cuanto a alguna compensación económica que tenga que hacer el Estado ecuatoriano. Doctor Salvador, una etapa que se abre es esta de negociación para saber cuánto es lo que finalmente se establece como una indemnización. Pero permítame, está en una grabación que tenemos una pregunta del doctor Fernando Santos Albite. Él fue ministro de Petróleos y justamente sobre el tema en particular tiene la siguiente pregunta. Yo pregunto al doctor Jurado o al doctor Íñigo Salvador, a quienes les expreso mis respetos, si están dispuestos a sentarse a conversar con Chevron y decirle, señores de Chevron, hemos peleado duramente, olvidemos eso, démonos la mano. ¿Cuánto les debemos? Ojalá sea lo mínimo, pero vayamos juntos contra estos chantajistas. ¿Están dispuestos a conversar con la Chevron? La Chevron ya les tendió la mano diciendo, Ecuador, no tengo nada contra ti, pero abandona este esquema fraudulento, repúdiale. Juntos pueden lograr que estos sinvergüenzas vayan a la cárcel y paguen su delito de chantaje. Si van por separado, no van a hacer nada. Así es que están dispuestos a conversar con la Chevron, señores del gobierno, e ir juntos contra los chantajistas, ¿o no? Doctor, por favor. No sé a quién se refiere el doctor Fernando Santos como los chantajistas, pero del contexto de su discurso se puede más o menos colegir quiénes serán ellos. Una cosa que quisiera primero aclarar es, la fase que se viene inmediatamente no es una fase de negociación, es una fase dentro del proceso arbitral en donde las dos partes presentarán sus posiciones, sus pretensiones. Obviamente, probablemente Chevron una posición de máxima y Ecuador una posición de mínima. Ellos dirán, nos deben tanto, el daño es equivalente a tanto, y Ecuador dirá, no es equivalente a tanto, y ambas partes aportarán prueba para demostrar el daño que han sufrido. En relación a la
pregunta del doctor Santos, la posibilidad de negociar necesariamente tendría que pasar por la necesidad imperativa de que la compañía Chevron remedie el daño ambiental que causó en la Amazonía. Tiene que pasar por ahí. Yo me imagino que para sentarse a negociar después de una situación así, esa sería una... Claro. A ver, hablando en términos exclusivamente jurídicos, la capacidad de las partes de sentarse a transigir sobre un caso está abierta hasta el momento anterior al último minuto de la terminación del proceso arbitral. Pero obviamente aquí de por medio hay una larga historia, 25 años en donde la compañía Chevron y su antecesora Texaco han causado daños en el Ecuador, han evitado pagarlos y no solamente eso, sino que además han pretendido que sea el Estado ecuatoriano el que termine asumiendo esos daños. No me cierro a la banda, de todas maneras no soy el único que tendría que participar ahí, a pesar de que la Procuraduría General del Estado sí tendría una voz definitoria respecto de la posibilidad de sentarse y llegar a un acuerdo. Pero yo no iniciaría siquiera conversaciones sin saber si Chevron está dispuesta a asumir la responsabilidad que tiene en cuanto a los daños causados a las comunidades de la Amazonía. Doctor Jurado, responder, por favor, la pregunta del doctor Santos sobre los chantajistas. Yo concuerdo con la opinión del señor procurador, pero lo que yo agregaría adicionalmente al daño ambiental son derechos legítimos de los amazónicos que han sido vulnerados a lo largo de estos años. Han habido gente que durante todo este proceso fue víctima de enfermedades. Claro, hay muertos. Hay gente que ha muerto por esto de aquí y eso no puede quedar en el olvido. Esto no puede reducirse a un daño económico exclusivamente. Aquí hay mucho más que eso. Aquí está legítimos derechos de los amazónicos, pero también la dignidad de las personas y también la imagen del país. Todo esto está en juego. Eso es absolutamente cierto, pero ¿y ante quién reclamamos? ¿Frente a quién nos paramos para que esto sea resuelto? Bueno, la parte jurídica tiene procurador. Con el señor procurador. Pero desde el punto de vista político, ¿qué? Desde el punto de vista político nosotros tenemos que hacer que se cumpla lo que está prescrito en la Constitución desde hace 3 constituciones, que es el legítimo derecho que tiene el Estado de repetir estas acciones de daños contra las personas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le explica usted al país de esa aspiración de repetir? Eso significa trasladar el daño económico que le han ocasionado el Estado a todos los funcionarios que participaron en el daño que se le ha originado al país. ¿Quién resuelve eso? Ustedes tendrán que demandar a esas personas. A través de la Procuraduría, entiendo que debería participar la Contraloría para hacer una estimación y determinación de estos indicios que existen de responsabilidades y la Fiscalía. Ya eso es un tema que ya el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo. Repito, nosotros no intervenimos en las otras funciones del Estado. Peor aún, tuviéramos algún tipo de intervención en la justicia en este sentido. Pero la justicia tiene que hacer lo suyo. Ahora, lo que ocurre es que eso es prácticamente un saludo a la bandera. Yo no recuerdo un caso de repetición donde se haya pagado. Mire, y peor estos millones de los cuales se están hablando. Como Estado, hemos enviado ya una ley a la Asamblea en este sentido de fortalecer los mecanismos de repetición, el tema de la extensión de dominio y otros aspectos que ya son más bien de corte legal. Pero los mecanismos existen y esperemos que a través de la Procuraduría y de la Contraloría podamos lograr de que si esta va a ser la primera vez que realmente se ejerza el derecho a la repetición del Estado. Fernando Villavicencio ha mencionado que el secretario particular de la presidencia tiene una relación de parentesco con uno de los abogados del bufet que patrocinó aquí en el Ecuador a Chevron. No tengo conocimiento de eso, pero en el caso de que lo hubiera, pues será investigado. No lo conozco, entiendo que es un estudio jurídico en donde trabajan muchos abogados. Creo que son más de 80 abogados los que trabajan en el estudio jurídico que ha defendido esta causa por el lado de la otra parte, pero
yo no tengo información al respecto. Ok, vamos a ir a la publicidad. Retornamos en un instante. Voy a atenderlo, ¿está bien? Bajo presión. Lunes a viernes, 9 de la noche. Descubriremos a los mejores artistas. Estamos listos para vivir junto a ti la mejor experiencia. Yo me llamo Vivi Vargas. Y esta quinta temporada es nuestra. Vamos a vivir las obras que están. Que se hicieron. Que disfrutamos. Las que hacemos por nuestras parroquias. Y las obras en nuestros cantones. Porque Pichincha somos todos. Y por eso crecimos tanto. Y seguiremos construyendo un futuro mejor. Con puentes y túneles que unen el sur de Quito y el Valle de los Chillos con el Parque El Arbolito. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. Arrugas, líneas de expresión, cabello quebradizo, uñas débiles, dolor en las articulaciones. ¡Cuidado! Todos estos son síntomas de pérdida de colágeno. Presentamos Colageterna, las cápsulas de colágeno hidrolizado que devuelven la juventud que se pierde con el paso del tiempo. Colageterna rejuvenece y mejora la firmeza de la piel, fortalece el cabello y las pestañas desde el folículo, evitando la caída y estimulando su crecimiento. Fortalece las uñas y las hace más duras y resistentes, y su presencia en los músculos hace que adquieran firmeza, previniendo la aparición de celulitis, flacidez y estrías. Pero espere, el colágeno también interviene en huesos, ligamentos y articulaciones, ayudando a reparar el tejido cartilaginoso, con lo cual ayuda a tener huesos fuertes. Con su compra de 2 frascos le entregamos el tercero gratis. Así es, completamente gratis con su orden. Paga 2, lleva 3. Colageterna es un producto exclusivo respaldado por BioAdvance International. Ahorrar ya es ganar. Y ahora ganas más porque te premiamos por hacerlo. Por eso, ahorrando en Banco del Pacífico, ganas porque ganas. Por cada $50 de incremento mensual en tu cuenta de ahorro corriente, participa por tarjetas de regalo para ti de hasta $100. Máquinas de capuchino, televisores LED y muchos premios más. Gana ahorrando. Banco del Pacífico, tu banco. Revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. To the height of your dreams. ¿Usted maneja bien su dinero? Queremos de manera didáctica ilustrar la forma como la economía está presente en el día a día. ¿Entiende usted cómo el mundo de la economía repercute directamente en su vida diaria? Buscamos ser el vínculo entre su mundo y el mundo de las finanzas. Soy Natalie de Nóbrega. Soy Pablo Lucio Paredes. Y esto es Usted y su dinero. Muy pronto, por Teleamazonas. Yo me llamo. Estreno 17 de septiembre, 9 de la noche. Siempre habrá que señalar que es preciso proteger y defender la situación de los perjudicados como consecuencia de este derrame. En tal virtud, señor procurador, ellos, los perjudicados, podrán plantear una nueva demanda por los daños ocasionados o tendrán que empezar en cero. Justamente eso es lo que establece el laudo. Ya. Ojo, cuando hablo del laudo siempre hablo los términos contenidos en él y de ninguna manera quiere decir que estoy diciendo de entrada que le daremos cumplimiento. Quisiera también poder hablar un poquito más sobre eso más adelante. De modo que tienen que empezar nuevamente. El laudo dice concretamente que los pobladores de la Amazonía
tienen libres las vías para iniciar nuevas acciones por daños personales que ellos habrían sufrido, por violación a sus derechos individuales. Esta es una precisión que quisiera hacer. El laudo lo que dice es que cuando el Ecuador libera a Chevron, a Texaco, de responsabilidad en el año de 1995 y 1998, lo hace respecto de las acciones por derechos colectivos, y que las dos acciones iniciadas por ellos, por los pobladores de la Amazonía, la del caso Aguinda y la del caso del Lago Agrio iniciado en 2011, se referían concretamente y precisamente a derechos colectivos. Por lo tanto, a Chevron no se le puede imputar eso, pero sí se le podría imputar los daños personales sufridos por los pobladores por la violación de sus derechos individuales. ¿Y qué significa eso? Que cada uno individualmente debe presentar una demanda. Que cada uno individualmente... a ver, no necesariamente. Bueno, de esto no soy yo el abogado de ellos, para darle consejos. Estoy hablando un poco, pensando en voz alta como abogado. Ellos podrían presentar una acción conjunta, pero no por derechos colectivos. ¿Qué quiere decir derechos colectivos? El derecho a un medio ambiente sano es un derecho colectivo, porque no se goza individualmente. Pero, por ejemplo, los daños que ellos habrían podido sufrir por su salud, la pérdida de sus cosechas, la muerte de sus animales debido a la contaminación, eso sí podrían seguirlo. Y eso me parece a mí que sería irrelevante que lo hagan colectiva o individualmente. Había un proceso para incautar, para embargar ciertos bienes de Chevron. Finalmente no se concretó aquello. ¿Este laudo tiene interferencia sobre eso? No estoy al corriente, le mentiría si hablara sobre eso. Vamos a escuchar una pregunta que formula un amigo ambientalista, Benito Bonilla. Él justamente tiene una pregunta sobre el tema de revertir este fallo y la posibilidad de anular el mismo. Por favor. Señor procurador, ¿cree usted que echar la culpa al gobierno anterior es suficiente para defender los intereses del Estado ecuatoriano? ¿Qué va a hacer la Procuraduría para revertir un fallo que interfiere claramente en la justicia ecuatoriana y que deja a los afectados por Chevron en indefensión? A ver, la pregunta, y aquí aprovecho para hacer una precisión respecto a algo que dijo el señor secretario general de la Presidencia, de la Administración hace unos minutos, y es que en realidad la pregunta del señor Bonilla es muy pertinente. La verdad es que todo lo que se ha hecho en relación al proceso arbitral seguido por Chevron contra el Ecuador se hizo en el gobierno anterior. No es cuestión de echarle la culpa. Objetivamente, todo se hizo en el gobierno anterior. Usted ya no podía en este periodo tan corto de... En julio de 2016 concluyó el proceso arbitral. Hasta ese momento ya se habían cumplido todas las etapas procesales y el tribunal arbitral se encontraba ya, a partir de ese momento, deliberando y redactando su laudo. En el ínterin, las únicas dos cositas que se hicieron fueron... en abril de 2018 y en julio de 2018 se les pidió información a las partes y a la Corte Constitucional sobre el fallo que dictó la Corte Constitucional en julio de 2018. Pero respecto de la defensa que el Ecuador podía realizar a partir de esa fecha, no es mucho más. Entonces, si usted se fija, el proceso arbitral comienza en 2009 y termina en 2016. Todo eso ocurrió durante la década del presidente Correa. Que hicieron bien o hicieron mal desde el punto de vista técnico de la defensa, ese es un tema que justamente estamos comenzando a analizar, advirtiendo que siempre es muy fácil hacer un análisis a toro pasado, ¿no es cierto? Cuando usted tenía el partido. Claro, en el momento del proceso hay muchos dilemas procesales que hay que abordar sobre la marcha. Puede ser que muchos de ellos hayan sido equivocados, no necesariamente habrán sido hechos con mala fe. Las posibilidades concretas de revertir, en los procedimientos arbitrales no hay, concretamente en este procedimiento arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje y bajo las reglas arbitrales de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional, UNCITRAL son las siglas en inglés,
no hay la posibilidad de una apelación, no existe un recurso de apelación. Existe un recurso horizontal, nosotros les llamamos horizontales a los que no se elevan a un tribunal superior, sino que el propio tribunal tiene que resolver, que es un recurso de interpretación. En realidad, en el laudo hay algunas cosas que nos parecen oscuras. Y si es que no hiciéramos eso, o si es que habiéndolo hecho, el tribunal no nos echara más luces sobre el tema, queda un recurso que se llama de anulación de la sentencia, pero eso ya es realizado fuera del tribunal arbitral, ante los jueces de lo civil de los Países Bajos, que es donde se encuentra la sede arbitral, la ciudad de La Haya. Normalmente las causales previstas en la legislación de los países europeos para anular un laudo arbitral tienen que ver con la competencia del tribunal arbitral. Y ese es un tema que nosotros desde el inicio hemos alegado. Parece interesante que esa puede ser una vía podría para ser una provocar vía, eso. Pero eso usted tiene que presentar entonces en los tribunales, en las cortes de los Países Bajos. Y tenemos para eso 30 días, 90 días. 90 días. En el transcurso de los 90 tiene que presentar ese pedido de nulidad. Exactamente. Y luego es un juicio que tomará... Luego eso es un juicio que tomará de 2 a 3 años. ¿El gobierno ecuatoriano va a pagar este dinero que se acuerde, que se pacte, o qué va a hacer? Bueno, lamentablemente tenemos que... Además, pero un ratito, el doctor Salvador nos da esperanza porque dice que en 3 años o 4 años podría haber ya una resolución de estas cortes de los Países Bajos. Sí, pero lo más triste es que durante esos 3 años tenemos que seguir incurriendo en gastos legales. Así que la llave sigue abierta y se sigue yendo el dinero porque ahora tenemos que defendernos y con más razón habrán estos gastos que no serán pocos. No serán pocos. Y de allí esperemos salir bien librados, o por lo menos no tan mal, de las consecuencias de que se determinen en este proceso del arbitraje. De modo que harán todos los esfuerzos para evitar el pago. Reitero nuevamente, nuestro gobierno va a agotar hasta las últimas instancias para defender los intereses del Estado ecuatoriano y de los ecuatorianos de la Amazonía. ¿Usted llega a la conclusión de que el gobierno ecuatoriano es víctima de Chevron o de quienes estuvieron en el tema o manejaron el asunto desde una perspectiva legal, judicial? Yo diría, y creo que esta pregunta es de lo más pertinente, yo diría que el Ecuador ha sido víctima de un vicio de intervención, de querer intervenir las autoridades en la función judicial. Eso hace de que cualquier cosa que se resuelva en la función judicial pierda legitimidad. Nos hace ver poco serios como país. Eso va en contra de la transparencia del Estado ecuatoriano. Y cuando un Estado no es transparente, no es serio y tiene una justicia que se demuestra ante el exterior de que es manipulada por las autoridades, no vamos a tener inversión extranjera en el Ecuador y no vamos a poder salir adelante como país. Pero estos tratados bilaterales de inversión traen estos problemas que ahora mismo estamos enfrentando. Yo más bien veo que esa es la consecuencia de lo primero. Por esta razón es que se exigen los tratados bilaterales internacionales. Más bien, los inversionistas tienen necesidad de protegerse con estos tratados. Así es. Así es, Andrés. ¿Usted qué cree, doctor, que finalmente esto en términos públicos, de imagen, digamos así, da la impresión, o uno podría llegar a la conclusión, de que ustedes se han sometido a Chevron? No, absolutamente. O sea, como dijo el señor procurador, este es un tema que ya estaban las cartas jugadas en el año 2016. Perdón, ¿era en julio? ¿En qué fecha? Julio de 2016. En julio del 2016. Ya estaban las cartas jugadas. Ahora nos toca a nosotros heredar, como muchos de los tantos problemas que hemos heredado los 10 años anteriores, heredar un problema más que esperemos poder agotar con todos los recursos, todas las instancias para dejar al Ecuador en